el procedimiento de Bernoulli. Y creo que ustedes leyeron, espero, lo de las secciones 3.6 a la 3.9, que son cómo se deduce esta ecuación por diferentes métodos. Muy bien. ¿Cómo se aplica la ecuación? Paso 1. Como en cualquier problema, hay que identificar qué conocemos y qué es lo que deseamos encontrar. ¿Sí? Como en cualquier problema. La ecuación de Bernoulli se aplicará entre dos secciones donde emplearemos el balance de energías, ¿sale? Una sección 1 y una sección 2. De preferencia debemos escoger una sección donde conozcamos muchos datos y otra donde se desee calcular algo. Una vez que tengan eso identificado, ya saben qué conozco, qué no conozco, qué deseo encontrar y en qué secciones la voy a aplicar. Debemos escribir la ecuación de Bernoulli para las dos secciones. Y es importante escribir la ecuación en la dirección del flujo, es decir, primero el punto inicial y después el punto final. Paso 4. Simplificar la ecuación si es posible, cancelar términos que son 0 o los que sean iguales. Paso 5. Resolver. ¿Cómo ven? Ecuación de Bernoulli. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Están bien los pasos? ¿Se entendieron? Sí, profe. Bueno, pues entonces vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es muy representativo y vamos a aplicar bastante la ecuación aquí. Es lo que conocemos como un mecanismo de sifón. ¿Sí habían escuchado de eso, mecanismo de sifón? Bueno, si no lo han escuchado, de todas formas ya lo están pasando a su libreta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya lo están pasando? Sí, profe. Muy bien. ¿Me avisan, por favor, cuando lo tengan?
¿Cómo vamos? ¿Ya llevan el texto? Sí, profe. Muy bien. Recuerden, aquí sigo. ¿Cómo vamos? Listo, profe. ¿Los demás? ¿Alguien que quiera que lo esperemos? Sí, profe, permítame, por favor. Muy bien. Listo, profe. Muy bien. Entonces, si no falta nadie, vamos a empezar a aplicar la ecuación de Bernoulli en este problema.
Y les voy a pedir de favor que vayamos haciéndolo según los pasos que acabamos de leer. Entonces, el primer paso nos indica que debemos identificar qué conocemos y qué no conocemos en este problema. Esto de qué conocemos y qué no conocemos, vamos a entenderlo como los datos de presión, velocidad y altura para nuestros puntos. Y en el caso del fluido, pues sus propiedades, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, el punto A, ¿sale? Aquí nada más se me pasó. Esto más bien está en blanco. Ahí está, ¿sale? Sí, entonces tenemos aquí fluido dentro de este recipiente y el punto A se encuentra en la superficie libre del fluido. También sabemos que el punto A se encuentra abierto a la atmósfera, ¿sale? Entonces, borré, en realidad deberíamos nosotros describirlo, ¿sale? Por eso lo estoy borrando. Dice presión en A 0 y velocidad en A es 0. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué conocemos en el punto A? En este caso tenemos nosotros presión, velocidad y altura. ¿Qué conocemos del punto A? Sabemos que está sobre la superficie libre del fluido y que esto está abierto a la atmósfera. Entonces, díganme. Presión, velocidad, altura. ¿Qué conocemos en el punto A? Su presión relativa. Conocemos la presión relativa, que es ¿de cuánto? De 0. Muy bien. La presión es 0 en relativo. Ahora, ¿conocemos su altura? ¿Sabemos a qué altura está el punto A? Está a 1.8 metros. Bueno, tú podrías decir que está a 1.8 metros. Yo podría decirte que está a 3 metros. Y otra persona podría decir que está a menos 1.2 metros. ¿De qué depende? De nuestra referencia. Muy bien. Entonces, es muy importante que ustedes sitúen una referencia para sus problemas. Recuerden que la energía potencial de altura es algo relativo, ¿sale? La energía de altura es relativa al nivel de referencia. Entonces, hay que marcar una referencia para esto. ¿Dónde ponemos la referencia? Donde ustedes quieran está bien, ¿sale? Pero hay que decir dónde la ponemos. ¿Dónde pongo Z igual a 0? Pues la podríamos poner al nivel del punto E. ¿En el punto más bajo? Uh-huh. Muy bien. ¿Los demás, de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a poner aquí nuestra referencia Z igual a 0. ¿Sale? Aquí la altura es 0 y de aquí para arriba es positivo, de aquí para abajo negativo. Muy bien, entonces, como sabemos que ahí está nuestra referencia Z0, pues entonces ahora sí apuntamos con más seguridad, ¿verdad? Decimos la presión en A es 0 relativo
y la altura en A es de 3 metros. ¿Cómo ven? Sí, profe, de acuerdo. Muy bien. Entonces, nos falta la velocidad del punto A. Entonces, nosotros tenemos aquí una característica de que caudal en 1 o caudal en A es igual al caudal en 2, por ejemplo, en la salida, que sería en F, ¿no? Es decir, la velocidad con la que fluye el agua aquí depende de la velocidad con la que sale el agua por acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahora, ¿a qué velocidad fluye el agua en A? Si en A tenemos un área muy grande, ¿sí? El nivel va bajando, pero es un área muy grande. Y en F tenemos, por ejemplo, un área muy pequeñita y una velocidad moderada, por ejemplo, no sé, 5 metros sobre segundo, algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que sea la velocidad en A si se trata de un contenedor con un área muy grande? Muy pequeña. Su velocidad será bastante pequeña. Entonces, la velocidad en A es muy pequeña. Creo que eso se escribe así, ¿no? O se escribe así. Como sea, es un valor muy pequeño. Y en la ecuación de Bernoulli, ¿cómo está el término de velocidad? ¿Cómo está el término de velocidad en la ecuación de Bernoulli? Al cuadrado. Al cuadrado. Y un número muy pequeño al cuadrado. Nos da un número más pequeño. Entonces, de ahí nosotros sacamos que en general cuando hablamos de depósitos de fluido y que obviamente su área es muchísimo más grande que el área de salida o de descarga, su velocidad es bastante pequeña, no es cero, pero para fines prácticos en la ecuación de Bernoulli podemos despreciarla. ¿Cómo ven? ¿Sí nos convence? ¿O el profesor se volvió a sacar el sombrero del conejo? Sí nos convence, profe. Bueno, entonces, la velocidad es casi cero. Nosotros la vamos a tomar como cero. Ahora, como no es cero en realidad, no van a poder calcular aquí el caudal en A, lo van a tener que calcular en otro lado. ¿Sale? Porque no es exactamente cero. Ahora, ¿alguna duda sobre los datos en A? Profe. ¿Todo bien? Bueno. Ahora, hacemos lo mismo para los demás puntos. Presión en B, altura en B, velocidad en B. Muy bien. ¿Conocemos la presión en B? ¿Es la misma que en A? ¿La misma que en A? No, no es la misma que en A.
¿Por qué no son iguales? Porque habíamos dicho en la sección de hidrostática que dos puntos a la misma altura tenían la misma presión. Pero, como acabo de decir, eso era hidrostática. ¿Qué significa hidrostática? Que no hay movimiento. Que así es, que está estático. Y por lo tanto, vamos a pensar nosotros que aquí ya no es hidrostática. ¿Sí vieron la película de Buscando a Nemo? ¿No? ¿No vieron Buscando a Nemo? Sí, profe. Sí. ¿Sí vieron cuando el pececito estaba por aquí nadando cerca del tubo de aspiración de la bomba? Sí. ¿Qué pasaba? ¿Alguien me puede platicar la película? Es que yo no la vi. ¿Qué pasa ahí cuando? Dígame. Lo jalaba. Pero si estaba a un ladito, ¿qué pasó? Estaba nadando muy tranquilo, ¿no? Digamos, si el pececito estaba por aquí, estaba muy tranquilo nadando, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué pasó en cuanto se arrimó aquí? Siente que el agua lo arrastraba. Muy bien, ahí tenemos un cambio de energías. Recuerden que esto es balance de energía. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos energía de presión y la velocidad del agua es casi cero. No se siente que se mueva. Pero en cuanto llegamos aquí, ¿qué pasa con el área transversal aquí en comparación con el área transversal de acá? Es mucho menor. Entonces, como el área es menor y el caudal tiene que ser igual, aquí la velocidad se incrementa repentinamente, ¿sale? La velocidad empieza a aumentar poco a poco, pero aquí cerca de la tubería, de repente sube, ¿sale? Y tenemos mucha velocidad. Entonces, les decía que es un balance de energías, ¿sale? ¿Cómo es la altura aquí y cómo es la altura acá? En los puntos 1 y 2 que estoy dibujando. ¿Cómo es la altura? La misma altura. Es la misma. La energía de alturas no cambia. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con la velocidad? En 2. Va a ser mayor a la de 1. Aumenta la velocidad. Eso quiere decir que aumenta la energía de velocidad en 2. Tenemos energía de altura, energía de presión y energía de velocidad. Para que aumente la energía de velocidad, tuvo que haber disminuido la energía en otro aspecto. Por ejemplo, en presión o en altura. ¿Sale? Pero ustedes saben que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso significa que para que aumente la velocidad, tuvo que haber variado la presión o tuvo que haber variado la altura. ¿Sale? ¿Quedó claro? Entonces, en A y en B tenemos la misma altura, pero B no tiene la misma velocidad que A, ¿o sí? No, no tiene la misma. Entonces, si no tiene la misma velocidad, es de esperar que no tenga la misma presión. ¿Sí
claro? Podemos proseguir. Díganme, ¿quedó bien claro? Sí, profe. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿conocemos la presión en B? No, no la conocemos. No la conocemos. Ahora, ¿conocemos la altura en B? Sí. ¿Cuánto es? Es de 3 metros. 3 metros, ¿verdad? Igual que en A. ¿Y conocemos a qué velocidad va el fluido en B? No. Tampoco. Dos incógnitas aquí. Muy bien. Ahora, continuamos con el punto C. Presión en C, altura en C, velocidad en C. ¿Qué me dicen de la presión? No te escuché. Y creo que hay más gente. También pueden participar los demás. Presión en C. Creo que también es desconocida. Presión en C es desconocida. La altura en C. Sí la conocemos. Es de 4.2 metros. 4.2 metros. ¿Y velocidad en C? También es desconocida. Muy bien. Bueno, ahora me voy a ir al punto D un poquito más rápido. Creo que ya todo el mundo le comprendió a esto. No tiene caso hacerlos batallar. Presión en D también es desconocida. Altura en D vuelve a ser de 3 metros. Y velocidad en D también es desconocida. Luego, presión en E es desconocida. Altura en E vale 0 y velocidad en E es desconocida. Finalmente, presión en F vale 0. Bueno, aquí dice que vale 0, pero ¿por qué la presión en F es 0? ¿Por qué la presión aquí en F es 0? Porque ya está fuera del sifón. Muy bien, ya está afuera, está expuesto a la atmósfera. La presión en F es 0. Estaba viendo sus videos de sus experimentos. Casi todo el mundo hizo el experimento de la botella de agua con orificios, ¿verdad? Y ustedes explicaban acerca de que el chorro llegaba más lejos o menos lejos porque tenía más presión. Y es cierto, dentro del recipiente había más presión. Pero el chorro de agua, al salir del agujero de su recipiente, cambia toda esa energía de presión por energía de velocidad. Y entonces, el chorro, obviamente, al tener más velocidad, pues trata de ir más lejos, ¿no? Bueno, entonces la presión en F es 0, la altura, perdonen el color. La altura en F también es de 0 y la velocidad en F es desconocida. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, esto es respecto a los puntos. Ahora, respecto al fluido,
Pues se supone que sabemos que es agua, ¿verdad? ¿Y qué significa que sea agua? ¿Puedo conocer algunas características de esta agua? Por ejemplo, su densidad. ¿Sí, no? Bueno, ahora vamos a convenir qué es lo que necesitamos realizar. ¿Sale? Tenemos, les decía, la ecuación de Bernoulli y también tenemos otras dos que podemos utilizar, que son la ecuación del manómetro y la ecuación de caudales o de continuidad. Es muy importante que entendamos que la ecuación del manómetro solo se puede usar donde el fluido esté estático, ¿sale? Aquí no vamos a poder utilizar la ecuación del manómetro porque desde que inicia este tubo hasta que sale, el fluido está en movimiento, ¿sale? No está estático. Por lo tanto, en esta ocasión, ecuación del manómetro, pues no. La podríamos usar dentro del tanque, pero no me es útil. ¿Queda claro? ¿Por qué no puedo utilizar la ecuación del manómetro aquí? Sí, profe. Bueno, ahora nos quedan pues las ecuaciones de caudal y de Bernoulli. También dice nuestro procedimiento que no solo hay que ver qué conocemos y qué no conocemos, también hay que revisar qué nos pregunta el problema. En este problema, ¿qué nos preguntan? La rapidez de flujo. Muy bien. La rapidez de flujo. Rapidez de flujo de volumen es el caudal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Nos están preguntando el caudal? Y nos están preguntando la presión en B, la presión en C, en D y en E. Es decir, todas las presiones. Bueno, entonces ya sabemos qué nos preguntan, ya sabemos qué conocemos y qué no conocemos. ¿Qué dice el siguiente paso? Apenas vamos en el paso 1. ¿Sí? Después de tanto y apenas el paso 1. ¿Qué sigue? Paso 2. ¿Qué dice? Determinar en qué secciones vamos a emplear la ecuación. Muy bien. Entonces, tenemos aquí A, B, C, D, E, F. ¿Qué puntos elegirían y por qué? A y F porque son los que tenemos más datos. Muy bien. Tenemos aquí dos cosas. La primera, en A conozco todo, ¿verdad? Y en F tengo menos incógnitas. Pueden notar que en todos los demás puntos tengo más incógnitas. Bien, entonces hacemos la ecuación entre A y F. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Bueno, entonces vamos a escribir la ecuación. Como nosotros estamos trabajando ahorita el tema inicialmente, vamos a trabajar la ecuación sin pérdidas. Las pérdidas las vamos a ver hasta la unidad 5. ¿Sale? Entonces, la ecuación sin pérdidas es así. Presión en A. Bueno, ustedes apunten. Ecuación entre A y F, ¿verdad? La ecuación entre A y F. Presión en A sobre gamma o sobre ρ por G, como quieran escribirlo, más la altura de A más la velocidad en A tiene que ser igual a la energía en F, que sería, perdón, aquí es velocidad en A al cuadrado sobre 2G. ¿Sí? Esta es la energía en A, energía de presión, de altura y de velocidad. Tiene que ser igual a lo que hay en F. ¿Estamos bien? ¿Cómo ven? Sí, profe. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aunque aquí no hay pérdidas, de todas formas es bueno que apuntemos primero el punto inicial y después el punto final. ¿Estamos de acuerdo que el fluido empieza en A y termina en F? Así es. Bien. Entonces ya tenemos la ecuación entre los dos puntos. ¿Qué dice el siguiente paso del procedimiento? ¿Lo tienen a la mano el procedimiento? Dice que escribamos las dos ecuaciones del sistema y que es importante que escribamos la dirección de flujo. Bueno, eso ya lo acabamos de hacer. ¿Sí? Va de A a F y aquí está la ecuación de Bernoulli para A y F. ¿Qué sigue? Dice que simplifiquemos la ecuación cancelando los términos que valen 0 o los que sean iguales a ambos lados de la ecuación. Muy bien. Entonces, la presión en A vale 0. Por lo tanto, este vale 0. La presión en F vale 0. ¿Qué más? La velocidad en A vale 0. La altura en F vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sería Muy todo. bien. ¿Perdón? ¿Qué ¿Faltó sería algo? todo? Sería todo. Muy bien. Ahora, de aquí, ¿a quién voy a despejar? La velocidad de F cuadrada, sí, velocidad de F. Muy bien, vamos a despejar la velocidad de F. La velocidad de F es la raíz cuadrada de 2G por la altura ZA. Esto está similar a algo que conocen ustedes de física de prepa, que se llama el teorema de Torricelli, ¿verdad? O la ecuación de Torricelli, no sé, que nos dice a qué velocidad sale el fluido dependiendo de la altura de la descarga respecto del nivel del agua, ¿no? Entonces, aquí está la velocidad de F. Fíjense muy bien que primero estoy resolviendo y hasta después
hago la sustitución de valores, ¿sale? En general, yo les recomiendo que no sustituyan directamente aquí, sino que primero resuelvan y después sustituyan, pero ya depende de ustedes. Entonces, ahora sí que hemos resuelto para F, sustituimos valores y calculamos. Aquí tenemos 2 por G, la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado en sistema internacional. Y la altura vale 3 metros. Muy bien, ¿qué unidades le quedan a la velocidad? Metros sobre segundo. Muy bien, va a quedar en metros sobre segundo. Tenemos una velocidad en metro sobre segundo. Ya nada más es que saquen sus calculadoras y calculemos. Me da 7.672. Muy bien. 7.67. Sí, profe. Muy bien. 7.67 metros sobre segundo. Entonces, nosotros podemos decir que ya este dato lo conozco, pero lo voy a poner de otro color. Porque no es un dato, esto es algo que ya encontramos, 7.67 metros sobre segundo. Muy bien, ahora, conocemos todo en A y conocemos todo en F. ¿Qué podría hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Ya acabé con el punto F. Podemos sustituir en el punto E, tal vez. Volver a plantear. ¿Qué sustituimos en E? Perdón, volver a plantear la ecuación para otro punto. Bien. Por ejemplo, entre A y E. ¿Sí? ¿Algo así? Sí, podría ser. Bueno, aquí el problema es el siguiente. Tenemos una ecuación de Bernoulli. Y entre A y E, ¿cuántas incógnitas juntan entre los dos? 2. Y la ecuación de Bernoulli es una sola. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, no puedo resolver únicamente con Bernoulli. Necesito otra ecuación. ¿Sale? Les decía que además de Bernoulli, nosotros sabemos usar la ecuación de manómetro y sabemos usar la ecuación de continuidad o de caudales. ¿Sale? Entonces, no puedo únicamente con Bernoulli, necesito otra. Por la de caudales, sabemos que la velocidad en E, en C, en D y en B es la misma que en F, ¿no, profe? No, no es la misma que en F, pero te acercas bastante a la respuesta. Entonces aplicamos la de caudales entre los puntos para sacar cuál es la velocidad y eliminar una variable. Muy bien. Entonces, hay algo de cierto en lo que dijiste. La velocidad en B es la misma velocidad que en D y es la misma velocidad que en C. ¿Por qué? Es un flujo laminar. No, nada que ver. No tiene La nada que ver que sea laminar o turbulento, no. La misma ¿Otra área. vez? La misma área. Muy bien. Entonces, ¿necesitan ustedes escribir la ecuación o les basta con escribir que por continuidad
el caudal de B es igual al caudal de C, es igual al caudal en D, es igual al caudal en E, y esto significa que la velocidad en B es igual a la velocidad en C, igual a la velocidad en D, igual a la velocidad en E. ¿Por qué? Porque tienen la misma área de sección transversal. ¿Queda claro? Para B, C, D y E. Sí. Esto es porque tienen la misma área, ¿cierto? Bueno, yo sé que la velocidad de B tiene que ser la misma que en C, que en D y en E, pero de todas formas no la conozco. Entonces, ¿qué me dicen que tengo que hacer? Sé que son la misma, pero no la conozco. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hola, hola. ¿Sí me escucharon? Hola. Escribir una ecuación de continuidad para calcular cualquiera de ellas. ¿Y cómo le hago? A ver. ¿Entre quién y quién? ¿Se puede entre A y B? Sí. Pues no. No se puede. Te voy a explicar por qué no se puede. Si yo lo hago entre A y B, ¿qué voy a tener? Que velocidad de A por área de A es igual a velocidad de B por área de B. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto vale la velocidad en A? Aproximadamente 0. ¿Y cómo pongo yo aquí aproximadamente 0? ¿Le pongo 0? ¿O le pongo 0.001? ¿Cuánto le pongo? No sé. Bueno, supongamos que le pongo 0. 0 por área de A, ¿cuánto da? 0. 0. Desde aquí ya estoy mal, porque no es 0. ¿Sale? Ok. Entonces, aunque sí conozco el área de B, porque ahí dice que es tubería de diámetro 40 milímetros y puedo calcular pi sobre 4 por 40 milímetros al cuadrado, ¿sale? No conozco el área de A y la velocidad en A es aproximadamente 0, más no es 0, ¿sale? Entonces, aquí no puedo hacer este cálculo. Y si lo hiciera, lo más seguro es que estaría mal. Puedo hacerlo después. Cuando conozcan la velocidad en B, a lo mejor ya pueden hacerlo en A. Pero no se hace con A. A ver, rápido. Piensen, ¿pueden A? Puede ser entre E y F. Entre E y F. Bueno, entre E y F. Como ya conozco la velocidad en F, pues puedo calcular caudal en E igual a caudal en F. O velocidad en E por el área de E igual a velocidad de F por el área de F. ¿Qué sección transversal tiene en F y qué tipo de sección tiene en D? En E, perdón. ¿Cómo es?
Cuadrada, circular, rectangular. ¿Cómo es su área? Circular. Ustedes saben que de aquí se puede desprender que la velocidad en E es igual a la velocidad en F por el diámetro de F entre el diámetro de E al cuadrado. Si no me creen, sustituyan pi sobre 4 por diámetro al cuadrado en cada lado y despejen. ¿Sale? Entonces, puedo calcular la velocidad en E. ¿Cuánto vale? Veamos. 767 por diámetro de F, que son 25, entre diámetro de E, que son 40. Y esto al cuadrado. ¿Qué velocidad tenemos en E? 2.99. Muy bien, 2.99 metros sobre segundo. ¿Alguna duda? Profe. Entonces ya conozco la velocidad en E. 2.99 metros sobre segundo. ¿Y qué pasa con la velocidad en D, en C y en B? Es la misma. Muy bien. Entonces aquí le ponemos también la misma velocidad. Ahí está. Ahora sí, ¿cuántas incógnitas tenemos en cada punto? Solo una. Ya podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre ellas. ¿Sale? Ahora sí. ¿Entre quién y quién aplico la ecuación de Bernoulli ahora? ¿Entre quién y quién aplicamos la ecuación de Bernoulli? ¿Hola? Podría ser entre D y E. Entre D y E. Te tengo que decir que no se puede entre D y E. ¿Alguien podría explicarnos por qué no se podría entre D y E? ¿Por qué no se podría entre D y E? ¿Quién me dice? Después el final, pero de ahí en más la puedes apuntar. El problema es la solución. ¿Qué pasa si yo aplico la ecuación entre D y E? ¿Por qué hace rato no la podía aplicar? ¿Quién me dice? ¿Qué les dije que no podía hacer? Hace rato no podía. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas. Porque teníamos dos incógnitas. Ahora, si lo hacen entre D y E, ¿cuántas incógnitas hay en total? Dos, igual. Dos. No podemos. ¿Sale? Piensen otro punto y piénsenlo rápido. Entre A y B. Entre A y B se puede, por ejemplo, vamos a hacerlo entre A y B. ¿Sale? Ecuación de Bernoulli entre A y B. Presión en A sobre ρ por G más altura de A más velocidad de A al cuadrado sobre 2G es igual a presión en B sobre ρ por G más altura en B más velocidad en B al cuadrado sobre 2G.
Recuerden apuntar mucho esta ecuación para que así se la aprendan. Ahora, ya la apunté. ¿Qué hago ahora? Eliminar los que son 0. Los que son 0, muy bien. Presión en A vale 0, este término es 0. ¿Qué más? Velocidad en A, Sí. muy bien, 0. Listo, ya están eliminados los que son 0. ¿Qué sigue? Y los que son iguales, ZA y ZB. Ah, muy bien, eliminamos ZA y ZB. ¿Sale? Ahí están, eliminados. Muy bien. Y Podemos... No, sí, ¿ya es creo todo? que sí es todo. Entonces, ¿a quién deseo conocer entre A y B? A la presión en B. Presión en B. Vamos a despejar la presión en B. Y entonces tenemos aquí que presión en B es igual. Ay, carambas. Qué raro, me da negativo. Menos. ¿Podemos ¿Sí? eliminar G también? Ajá, claro, podemos eliminar G. Esta se va con esta. ¿Verdad? Ahí está. Menos velocidad en B al cuadrado por ρ sobre 2. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí. Muy bien. Bueno. Entonces lo que teníamos en la figura del tubo de Pitot no era altura, era presión. ¿Se fijan? Era una expresión como esta. Bueno, sustituimos datos. Nos queda menos 2.99 metros sobre segundo, que multiplica, esto está al cuadrado, y multiplica a la densidad, en este caso es agua, sería de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y sobre 2. Ahí está. Muy bien. ¿Cuánto nos da la presión en B? Menos 4.470. Nos da menos 4.470.05 .05. unidades. Metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Que multiplica a kilogramos sobre metro cúbico. Son pascales. Esto es Pascal, muy bien. ¿Todo el mundo sabe que son pascales? ¿O necesitan una explicación? Aquí en lugar de metro cuadrado voy a poner metro por metro. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es Newton. Y metro sobre metro cúbico, ¿cómo ven? Sí, ¿verdad? Son pascales. ¿Estamos? Esto no es muy difícil para ustedes si se ponen a pensar que todo estaba en sistema internacional, todo en metros, todo en kilos, todo en segundos, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, la presión tiene que estar en pascales, ¿sale? Entonces, menos 4.47 kilopascales
¿Qué significa que sea negativa? Es presión de vacío. Es presión de vacío, ¿verdad? Muy bien. Seguiremos platicando de ella. Ahora, ya hicimos esto entre A y B. ¿Qué más podemos hacer? Todavía nos faltan C, D, E, F. Profe, ¿se puede decir que la presión en B y en D es la misma? De hecho, sí. Pero no es nada más por la altura, ¿verdad? Así es, también por las velocidades. Sí, sí se puede. Nada más pongo esto acá. Ya lo hicimos entre A y F. Ahora lo hacemos entre A y B. Ahí está. Ya tenemos dos. Ahora, como bien lo dices, si hablamos de sistema ideal sin pérdidas de energía, tú te puedes dar cuenta que en B y en D tiene la misma energía de altura y tiene la misma energía de velocidad. Y si la energía total es igual, pues entonces no queda de otra más que la presión en D también sea la misma que en B. Pero eso solamente si el sistema no tiene pérdidas, ¿sale? Si hubiera pérdidas, la presión en D sería diferente. ¿Estamos? Entonces, lo voy a anotar, pero ustedes pónganle una nota que esto solo es cierto si es un sistema sin pérdidas de energía. ¿Estamos bien? Hola, ¿todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces solo nos faltan E y C, pero no van a hacer la ecuación entre E y C. ¿Entre quiénes hacemos la ecuación ahora? Era entre A y C. No se aburren de usar el punto A. Es que se cancelan más cosas. ¿Se cancela quién? Se cancelan más cosas. Tiene muchos ceros. Entre A y C. Bueno, pues si quieren. La verdad yo lo hubiera hecho entre C y F. También tiene dos ceros. Pero vamos a hacerlo. Entre A y C. Muy bien. Presión en A sobre densidad por gravedad más la altura en A más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G. Esto tiene que ser igual a la presión en C sobre ρ por G más la altura en C más la velocidad en C al cuadrado sobre 2G. Muy bien. Entonces, como siempre, este vale 0 y este vale 0. Y es todo lo que se cancela. En realidad no se canceló tanto, ¿eh? Muy bien. ¿A quién quiero conocer? La presión. La presión en C. Voy a despejar la presión en C. A ver si me sale. Presión en C es igual a ρ por G, que multiplica a ZA menos ZC menos velocidad en C al cuadrado sobre 2G. ¿Cómo ven? ¿Sí me salió? Sí.
Muy bien, pues lo único que hay que hacer es despejar. Rho por G me da 9.810 Newton sobre metro cúbico. ZA menos ZC. ¿Cuánto es ZA menos ZC? 3 menos 4.2. ¿Eh? Menos 1.2. Menos 1.2, muy bien. Y menos, aquí 2.99 al cuadrado sobre 2 por 9.81. Como todo está en metros, segundos, etcétera, en sistema internacional, pues no hay problema con las unidades. ¿Sale? Ahora, ¿cuánto da esto? Ah, por cierto, lo de aquí adentro queda en metros, que multiplicado por lo de aquí afuera, pues quedaría en newton sobre metro cuadrado, es decir, otra vez en pascales. ¿Sale? Me da menos 16.242 kilopascales. Ajá. Nos da una presión de menos 16.542. 242. Ah, punto 16 punto ¿qué? Otra vez. 242. Ah, 242. Gracias. Kilopascales. Muy bien. Aquí tenemos la presión en C. Vale menos, todavía más negativa, ¿verdad? Menos 16.542 kilopascales. Muy bien. Apurémosle porque si no, no les puedo explicar el problema. Así que creo que ya lo saben hacer. Los espero a que ustedes me digan cuál es la presión en E. Esa no la hago yo, la hacen ustedes. ¿Sale? Presión en E. Es la única que me falta. Háganlo ustedes, por favor. ¿Listos?
Bien. ¿Ya lo tienen? Sí, profe. ¿Sí les da más 24.96 kilopascales? Sí, a mí me da eso. Bueno, pues entonces con eso concluimos la tablita de incógnitas, aunque todavía no contestamos el caudal. Todavía nos falta calcular el caudal. ¿Alguien sabe cómo se calcula el caudal? La velocidad por el área. Muy bien. ¿Con cuál lo calculamos? ¿En qué punto? Rápido, ¿en qué punto? En el punto E está bien. En el punto E. Muy bien. Sería 2.99 metros sobre segundo de velocidad por pi sobre 4 por 0.040 metros al cuadrado. Esto nos da en metros cúbicos sobre segundo. Muy bien. Y con eso terminamos nuestro problema. Me da 3.75 por 10 a la menos 3. Muy bien. Yo le voy a apuntar 3.75 litros sobre segundo, ¿verdad? O 3.75 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Muy bien. Entonces, aquí, además de aprender a usar la ecuación de Bernoulli, podemos ver el fenómeno del sifón. Por ejemplo, cuando las personas se pasaban gasolina de unos tanques a otros, ¿verdad? Pues utilizaban el sifón. O, por ejemplo, si alguien quiere vaciar la pecera de sus tortugas o de sus pececitos, puede utilizar un mecanismo de sifón. Ahora, ¿qué es lo que necesito yo para que funcione un sifón? ¿Alguien ha utilizado este arreglo experimental en la vida real? Para echarle gasolina a un Pues carro. donde va a salir, ¿Cuándo va a salir qué? la punta por donde va a salir, donde queremos que salga debe estar más abajo que el recipiente al cual le queremos extraer el líquido. Muy bien. Este punto F debe estar más abajo que el punto A. Ajá. Muy bien. ¿Qué más se necesita? ¿El punto C puede estar muy arriba? ¿Qué piensan ustedes? No. Bien. Entonces, les voy a pedir que cuando hablen, siempre abran poquito antes su micrófono para que no se corte lo que me están diciendo. Entonces, no entendí muy bien esto último, pero les voy a explicar lo que es un mecanismo de sifón. Ustedes pudieron haber notado que la presión en C es negativa. ¿Sí lo notaron? ¿Y cómo fue la presión en E? Positiva. Positiva. Yo necesito dos cosas, ¿sí? Aquí necesito que la presión sea negativa y acá necesito que la presión sea positiva.
Por eso el punto E tiene que estar lo suficientemente abajo. ¿Qué tan abajo? Bueno, depende también de la velocidad. Porque si ustedes ven la operación de acá abajo, para que resulte positivo esto, yo necesito que el término de altura sea más grande que el término de velocidad. ¿Sí se fijan en eso? Si no, no sería positivo. Entonces, ¿qué tan abajo debe estar? Pues depende de la velocidad a la que queremos que salga. ¿Sale? Ahora, ¿por qué debe ser negativo en C? Debe ser negativo en C para que podamos jalar el fluido hacia dentro del tubo, porque el fluido por sí solo no va a subir. Tiene que ser jalado o bien empujado por la atmósfera, como quieran verlo, hacia dentro de la tubería. Ahora, ¿por qué debe ser mayor que 0 en E? ¿Por qué la presión tiene que ser mayor que 0? ¿No? Bueno, les voy a decir, es porque si no, el fluido no sería empujado hacia afuera de la tubería. ¿Sale? Yo necesito una presión positiva para que empuje hacia afuera el fluido, porque si la presión no es positiva, pues la velocidad cae. Y si la velocidad cae, también se me cae el vacío que tengo en C. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Interesante el sifón? Profe. Sí. Ahora, inicialmente si yo meto el tubo, ¿solita el agua va a subir y va a llenar todo? No. No, ¿verdad? Tiene que jalar. Sí. Tenemos que de alguna manera hacer que haya fluido dentro del tubo. Una vez que haya fluido adentro, empieza a correr solito, ¿sale? Pero yo necesito que esto esté lleno de fluido. ¿Cómo lo lleno? Puedo hacer un intercambio de alturas momentáneo en la manguera. Puedo succionar del punto F para obligar a que esto suba, ¿verdad? O puedo ejercer una presión excesiva acá, en A, para que esto suba. Sí, no sé si, por ejemplo, algunos de ustedes hayan jugado con las lechitas o los juguitos de Tetra Pak y que de repente el jugo se empezaba a salir solo. ¿Nunca les pasó? Bien, pues con eso me despido. ¿Sale? Sale, profe. Espero que se haya comprendido el sifón y sobre todo cómo se usa la ecuación de Bernoulli. ¿Qué sigue? Ejercicios y tarea. ¿Sale? Espero que la siguiente clase lleguemos haciendo ejercicios sin que yo se los diga. Nos vemos. Gracias, profe. Profe, gracias. ¿A ustedes? Gracias, profe. Hasta luego.